Saludos. Vamos a analizar en un momento el concepto muy rápidamente y muy escuetamente, el concepto del Vault. El Vault en Altium es una herramienta que nos permite centralizar todas las librerías y todos los elementos que tenemos en una base de datos. De forma que toda una empresa que yo pueda tener, lo que yo voy a tener es a toda la gente trabajando sobre una serie de componentes, una serie de placas, diferentes personas, y lo que van a hacer es, en lugar de tener que trabajar cada una de ellas con una determinada librería, unas determinadas librerías, lo que vamos a hacer, o incluso esquemas, lo que vamos a hacer va a ser tener o montar un servidor de Vault de Altium, en el cual yo voy a guardar aquí toda mi información. Toda mi información que supone mis esquemas y suponen mis librerías. Y lo que voy a tener es un sistema, una estructura de configuración que lo que me va a permitir es crear o hacer un seguimiento de las actualizaciones o de los estados o las revisiones de los elementos que yo tengo aquí. Entonces, lo que se basa básicamente es en eso. Es una estructura que tiene o que presenta Altium, que bueno, pues que tiene un costo, pero que todavía, incluso sin un costo específico, podemos utilizar el Vault que utiliza el propio Altium. Es decir, el propio Altium lo que dispone es de un Vault, que lo tenemos aquí, un Vault centralizado, el Altium Vault Server, que lo que nos hace es tener una estructura como la que se muestra en la figura. Entonces, en esta figura lo que tenemos es un Vault, es un ordenador, aparte, una base de datos, es para trabajar en red. Entonces, se cargan ahí todas las esquemas y todas las librerías, y de lo que se encarga el sistema Vault es de llevar, como hemos comentado antes, una gestión. De forma que realmente lo que hace Altium es tenernos siempre en una conexión directa con los suppliers, con los suministradores, de forma que estos suministradores, cada vez que introducen un componente o hacen una revisión en un componente, lo que hacen es actualizar las bases de datos que tenemos o que tiene Altium, mejor dicho, y actualizar el Vault, de forma que yo puedo acceder a mi aplicación, como hemos visto hasta ahora, a través de dos partes. Una, a través de las librerías. Efectivamente, yo puedo venir aquí y a través del sistema de librerías puedo acceder a las diferentes librerías que yo tengo en el disco duro, que yo instalo, o puedo trabajar directamente en red con el Vault, en este caso con el Vault que me suministra Altium. Para actuar o para activar este Vault de Altium tenemos que seguir dos pasos. El primer paso es entrar en las preferencias del DXP, que lo tenemos aquí, y me voy a encontrar yo que hacemos referencia a Vault en dos partes. Una, esta que tenemos aquí dentro del menú general en System, en el Altium Vault, y la que nosotros ahora nos interesa, esta sería para hacer la conexión a un Vault particular que montemos en nuestra empresa. Sin embargo, si queremos acceder al Vault que nos suministra Altium, lo que tenemos que hacer es en el Data Management seleccionar la opción de Vault y, tal y como nos dice aquí, añadir el Altium Content Vault. Si yo hago esto, automáticamente lo que nos hace es hacer una conexión para buscar los componentes en el Vault de Altium a esta dirección que tenemos aquí, la http vaultlivealtium.com. Le decimos aplicar, le decimos OK y en principio ya tenemos acceso a dicha base de datos. Yo podría colocar otras bases de datos y podría diferentes, añadidas, y podría tener diferentes partes de las cuales recoger elementos. Lo que nos va a asegurar utilizando el Vault de Altium es que, como hemos comentado antes, que los componentes que yo recojo en un determinado momento están permanentemente actualizados. Para acceder a dichos componentes, lo que tenemos que hacer es, entramos aquí y lo que le decimos es Vault Explorer. Es decir, yo ya se supone que quiero empezar a hacer aquí un esquema, yo me puedo traer los componentes como hemos conocido hasta ahora de esta manera, ¿de acuerdo? Pero también puedo hacer el Vault Explorer y lo que se me hace, se me abre una ventana. Entonces, en esta ventana que tenemos aquí, yo lo que tengo en esta ventana es todas las librerías, entre comillas, todos los depósitos que tiene Altium. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una estructura de carpetas, en un lado en la cual tenemos plantillas de contenido, plantilla de tipo de esquemas, del tipo que sea,
Y por otro lado, ¿qué es lo que nos interesa en este momento? Las carpetas de librerías, en la cual, si nos damos cuenta, tenemos aquí componentes y componentes genéricos. Si yo despliego en genéricos, lo que me aparece son condensadores, o me pueden aparecer resistencias, o incluso si utilizo componentes normal, tengo aquí todo el conjunto de casas que se encargan de actualizar el volt del propio Altium. Entonces lo que tengo que hacer es buscar aquí mi componente, tengo que ir a buscarlo. No tengo la opción rápida de buscar, pero si yo tengo que buscar, pues por ejemplo, un componente de, pues no sé, de Fairchild, pues entro en la carpeta de Fairchild, si busco uno lógico, me introduzco en lógico, flip-flop, tengo aquí inversores, y aquí me aparecen los componentes. Como podemos ver en esta estructura, lo que me aparece aquí es el componente con las diferentes revisiones que tenemos aquí, y en la parte de abajo podemos ver la estructura de ese componente. Podemos ver el histórico de actualizaciones, por ejemplo, el componente el PCB, vemos que está actualizado el 20 de agosto del 2013. Y vemos que está released, o sea, que está activo. Y en la parte de abajo lo que hacemos es encontrar las características. Pues tenemos el datasheet, el manufacture, el símbolo, incluso si presionamos en esta pantalla, pues me va a aparecer el footprint. Entonces ya tengo aquí el componente. Entonces, bueno, pues yo puedo hacer esto con cualquiera de los otros componentes que me parezca. Pues cojo un FreeScale, un microcontrolador, los microcontroladores de Kinetis, y aquí tengo los diferentes microcontroladores, Cortex M4, tenemos aquí diferentes. Pues bueno, pues si yo cojo, pues por ejemplo, este primero o me da lo mismo, este que tenemos aquí, en la parte de abajo lo que me aparece otra vez es lo mismo. Me aparece el componente como tal, con sus características, su simbología, su footprint, diferentes actualizaciones para diferentes tipos de componentes. Se puede cambiar esto, se puede cambiar el tipo de vista. En lugar de haciendo un preview, que es como tenemos aquí, en el cual podemos ver, pues bueno, diferentes opciones. Si yo cambio el preview, tengo aquí varias opciones, como que es el sumario. Entonces aquí me permite tener diferentes vistas. Supply chain, de dónde se ha cogido, quién es el suministrador, el ciclo de vida. Vamos, a nosotros lo que nos interesa es el preview. De forma que ahora yo, si quiero colocar este componente en mi esquema, lo único que tengo que hacer es coger, pincharlo, como teníamos aquí, pincharlo y traerlo a mi esquema. Suelto y se pega ahí. Hay que tener cuidado porque efectivamente yo ya llevo un rato con el ratón suelto y todavía no ha traído el componente. ¿Por qué? Porque lo está bajando de internet. Es más lento para traer, pero sin embargo, como podemos ver, aquí tenemos el componente. El componente es este, con todas sus patillas, y bueno, pues podemos ver con los menús desplegables colocándonos encima y dejando encima el ratón, pues bueno, pues diferentes soluciones. En este caso, pues bueno, no tenemos el precio ni cosas por el estilo, pero sí tengo el componente. Con lo cual yo me aseguro que los componentes que traigo desde SBOL son componentes actualizados. La estructura del BOLD es una estructura muy completa, no diría yo compleja, pero sí completa. A nivel de empresas grandes, en el cual tenemos diferentes departamentos, es muy importante, pero ello requiere que estas empresas monten su propio servidor de BOLD. Es decir, que contraten el software con Altium y establezcan su propia estructura. Nosotros de momento trabajando simplemente con el BOLD, como hemos comentado, con el BOLD de Altium, pues nos conformamos de momento. Terminamos aquí la explicación.